¿Cómo andan? Bueno, acá estamos con Gabriela Martínez y el profesor Luis Lanza. Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Un placer juntarnos. Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que son las ramas de la filosofía. Un tema que es muy básico, pero creo que le va a ayudar a muchos profesores para tener material didáctico y que les puede interesar también. La idea es vincular las ramas de la filosofía con un tema de las películas de Marvel, que son las gemas del infinito. ¿Sí? Bueno, puede ser que hagamos una especie de trivia. Luis, el profesor Luis Lanza nos va a explicar cada una de las ramas de filosofía. El profesor Gabriel Martínez nos va a explicar las gemas una por una. Y después de cada gema vamos a ver qué gema pertenece a cada rama. Puede ser que más de una gema pertenezca a una rama, o puede ser que varias ramas pertenezcan a una gema. Así que atentos a eso. Sí. Así que bueno, acá vamos a compartir pantalla. Sí, mira, a mí me gustaría, a ver si también Laureano está de acuerdo, y vos también, Lucas. Algo que me parece que nos va a ayudar también, como dijiste, después hay una trivia, me parece que es interesante también aclarar que no es absoluto lo que se ha presentado conclusivo. De hecho, no creo que ninguno de los creadores de Marvel hayan pensado exactamente en la filosofía al momento de plantear las gemas. En realidad, no sé si por ahí se ha sentido hablar de, o se conoce el libro de los Simpsons y la filosofía. Hay algo que aparece al principio y que es interesante. Los creadores de los Simpsons y la filosofía dicen que no necesariamente hay filosofía en los Simpsons, sino que somos filósofos a los que nos gustan los Simpsons. Me parece que con esto pasa algo parecido. No es que directamente haya una correlación absoluta, sino que somos profesores, licenciados en filosofía, que nos gusta también el universo de Marvel y encontramos estas comparaciones, que no son de mucha utilidad con respecto a la presentación de las clases. No es que vayamos a disfrazar algo, sino que sirve como correlato y ayuda también como recordatorio. Creo que es una gran fuente de recuerdo, ayuda a ordenar un poco la estructura de la filosofía o la estructura de la disciplina de la filosofía. Bueno, decía que a veces en las primeras presentaciones de la materia abruma el hecho de pensar en el objeto de estudio de la filosofía. En las primeras clases lo que hacemos es presentar a la filosofía con su objeto de estudio, que si lo tenemos que resumir, podemos decir que es toda la realidad. Y si es toda la realidad es demasiado amplio. Ahora bien, la filosofía no ataca así o no estudia de golpe toda la realidad, sino que es necesario dividirla en distintas disciplinas filosóficas. Entonces, todas esas disciplinas filosóficas, de algún modo, nos permiten analizar esa completud, esa totalidad de lo que es la realidad. Ahora, en esa división hay una interrelación entre una disciplina y otra disciplina. Por eso, ahí en el listado que vos tenés, lo que aparece en primer lugar es la metafísica. La metafísica como estudio de todos los entes y la característica que tienen los entes en general es la principal rama de la filosofía. Principal no porque sea la más importante, puede ser que sea la más importante, pero no tanto por eso, sino porque es fundante. Sobre esa metafísica se va a construir después el resto de la rama de la filosofía. Por ejemplo, una de las que sigue luego es, no me acuerdo en qué hora la tenías ahí, pero una de las que sigue, por ejemplo, bueno, la física, que muchas veces está presentado también en relación a la filosofía de la naturaleza, va a estar en dependencia de lo que entendemos por metafísica. Lo mismo con la antropología. Si nosotros tenemos una metafísica platónica, una metafísica dual, es muy probable, o más que probable, es necesario que nuestra antropología respete esa metafísica, o sea, que respete esa dualidad. Si nuestra metafísica es platónica, y en Platón la realidad es dual, hay una dimensión que es sensible y una dimensión que es inteligible, en la antropología va a aparecer lo mismo, o sea, hay una relación, hay una dimensión que es sensible, que es la corporal, una dimensión que es inteligible, que es el alma. En eso consiste un poco lo que vemos como disciplinas. Bueno, ahí ya pusiste metafísica, física, no me acuerdo en qué orden sí, pero si queréis ir presentándolas porque luego sí, no sé si tenía enseguida ya la antropología, efectivamente, que también es muy amplio lo que se puede ver en la antropología. De hecho, en los profesorados de filosofía lleva un año entero estudiar antropología, en las licenciaturas también, los doctorados también, me parece, uno puede hacer todo un estudio de la antropología, es muy amplio lo que se puede estudiar. Lo que yo hago en el secundario como manera de mantener la estructura es ver lo que se conoce como el problema psicofísico, que es la relación cuerpo y alma.
no es lo único de la antropología, pero me parece que es algo fundante. Bueno, no sé cómo sería. Bueno, como antropología, me parece que más o menos el orden que tenés, hay dos facultades que son fuertemente humanas, fuertemente humanas, que hacen a la esencia humana, que son las facultades del intelecto y la voluntad. Por ahí aclaramos, porque a veces con intelecto se confunde la inteligencia simplemente, y se empieza a pensar que, por ejemplo, no digo que sea así, pero que es posible que haya una inteligencia animal, por ejemplo, en un perro, que haya inteligencia en un primate superior. Es probable que haya inteligencia, eso es discutible también, pero sí lo que sabemos es que por más que haya inteligencia, no existe la pregunta sobre la inteligencia. O sea, un perro puede ser inteligente, pero es poco probable que se pregunte por qué soy inteligente y por qué busco esa verdad, ¿no? Entonces, pues buscando, teniendo en cuenta esas dos facultades, van surgiendo las próximas disciplinas, como por ejemplo la teoría del conocimiento o gnoseología, que lo que va a estar buscando es precisamente, como es precisamente la búsqueda de la verdad, se va a orientar hacia la verdad, teniendo en cuenta especialmente la facultad intelectiva. Bueno, ahí vos tenés la psicología, que podemos decir que se va desprendiendo también de la antropología. Por la duda, no es la psicología científica a nivel científico, sino la psicología que se desprende de la filosofía. Uno de los primeros psicólogos va a ser Aristóteles, que precisamente psique significa alma. Entonces, podríamos decir que es parte también de su antropología, se va desprendiendo de esa antropología. La psicología actual como ciencia está fuertemente relacionada con la filosofía, pero ya es una psicología más científica que se va desprendiendo del siglo XIX. Bueno, ahí la otra facultad, entonces, es la facultad volitiva, que se va a estudiar desde la ética, buscando precisamente así como la teoría del conocimiento va buscando la verdad, la ética va buscando también el bien como objeto de estudio. Muy relacionado a la ética, también creo que lo pusiste, no recuerdo, aparece la política, que como salvedad podemos tener en cuenta que para los primeros filósofos, si pensamos en los primeros filósofos griegos, si pensamos en Platón y Aristóteles, hay una fuerte relación entre la ética y la política. Una persona éticamente buena normalmente es políticamente buena y viceversa. Todo esto que estamos diciendo es bien plano, digamos, bien básico. Después todo es discutible. Pero, por ejemplo, resumiendo, podemos decir que la ética es lo que se da de las puertas de casa para adentro y la política lo que se da de la puerta de casa para afuera, resumiendo muy brutalmente lo que piensan Platón y Aristóteles. No es exactamente eso, pero para más o menos ordenarnos. De todos modos, es interesante esta relación entre la ética y la política porque desde Maquiavelo en adelante entendemos que la relación política-ética puede no ser directa o que en todo caso puede ser opuesta y necesariamente opuesta. Con la lógica aparece, bueno, tiene correlato con alguna de las gemas que después creo que va a estar también explicando Laureano, pero la lógica lo que tenemos es un problema que surge en el estudio de la filosofía porque lo podemos considerar una disciplina filosófica o lo podemos considerar un instrumento de la filosofía. Entonces aparece como discusión qué pasa con la lógica, qué es lo que estudia la lógica. Básicamente la lógica lo que va a estudiar es el ordenamiento, la estructura de nuestro conocimiento. No es lo que busca, no es exactamente la verdad, sino la estructura que ordena esa búsqueda de la verdad. La epistemología es no digo que es una rama, pero es una profundización de lo que es la gnoseología. Si la gnoseología lo que busca es la verdad, la epistemología lo que busca es la verdad científica. De todos modos, hay distintos grados de verdades. Ahí podemos buscar una verdad metafísica, una verdad lógica, una verdad gnoseológica, una verdad científica. La epistemología lo que va a buscar como disciplina es los criterios de validez y de veracidad propios de las distintas ciencias o las ciencias en general, que llamamos las ciencias particulares o positivas en general. Y nos quedaba alguna rama más, Lucas, no me acuerdo cómo quedó armado, porque en realidad, en el caso, ramas o disciplinas filosóficas son más. Sí, no puse todas. De hecho, te puedo considerar, por ejemplo, la estética, o la filosofía de la cultura también, o la teodicea. En la religión también algo interesante. Claro. Son maneras de abordar la realidad. Ahora, como decíamos al principio,
me parece que hay, o más que me parece, hay una relación de dependencia entre una disciplina y otra disciplina, especialmente cuando se configura un sistema filosófico. Los sistemas filosóficos tienen que haber una relación lógica propia entre una y otra. Como decíamos antes, si en Platón la metafísica es dual, la antropología es dual, el conocimiento va a ser dual y la ética también va a ser dual. Bueno, no. Bueno, perfecto, muchísimas horas, buenas tardes de vuelta a los compañeros, a ustedes y a la gente también que nos va a escuchar. Voy a aportar una pequeña reflexión, ahí tocó la parte más friki, vamos a ponerle un nombre, ¿no? Que es la descripción específica de lo que son estos elementos, tal como los presenta el universo de los cómics de la empresa Marvel. Y acá tengo que hacer como dos aclaraciones. La primera que me gustaría hablar un poquito, aunque sea muy brevemente, del autor, del ideólogo detrás de estas cuestiones de las gemas, que después, bueno, la gente tomaría acceso por la misma a través de las películas, ¿verdad? Y lo segundo que, justamente hablando de películas, como fueron presentadas en el cómic hace ya varias décadas atrás, no se corresponde con lo que es la película. Así que me gustaría hablar muy pequeñito de lo que es el cómic y sí después desarrollaría específicamente lo que son las películas. Vamos a empezar entonces con el principio, lo que es principio de un orden es la causa de un orden, dirá Aristóteles. Entonces, el autor intelectual de lo que son estas historias de las gemas se llama Jim Starlin. Es un dibujante estadounidense, también ha hecho guiones, sobre todo. Ha tenido contacto, digamos, podríamos decir, con lo que es la estética en la naturaleza, porque él fue soldado en su momento, estuvo en el frente en Vietnam y fue fotógrafo en ese momento en la parte militar que le correspondió. Y eso después, él mismo lo dice, lo inclinaría a hacer el tema de dibujos y haber pasado por episodios muy crudos en la guerra, también le instigaría a escribir algo acerca de lo que es, a ver si se quiere, la destrucción masiva, de lo que es lo que implica morir a alguien cercano a uno, lo que implica morir por un ideal, el patriotismo, etcétera, etcétera. Vas a explicar muy brevemente lo que son estas gemas en cuanto a la aparición de los cómics tal y como las había pensado Starling en su momento. Tenían que ver estas gemas como, como ser parte del resquebrajamiento de un ser superior, por ahí no quiero andar demasiado, alguno por ahí lo puede buscar la historia, pero un ser superior, en el cual estas gemas tienen la posibilidad, la probabilidad de que al juntarse, la persona que las manipule, va a tener un poder prácticamente de una deidad, ¿sí? La persona que lo hizo en efecto es Thanos, ¿no? Que aparte el nombre de Thanos, creado también por Marvel, hace alusión a la palabra Thanatos, es el dios de la muerte, ¿no? Para los griegos. Y Thanos las va a buscar en los cómics por una razón de que sí, si bien quería hacerse alguien fuerte, pero su objetivo final no era combatir con alguna fuerza que se le opusiera, sino simplemente contentar, si se quiere, con esta cantidad de muertes enormes, porque es la mitad del universo, a la muerte, ni más ni menos, que va a ser de la cual el mismísimo Thanos se va a enamorar. Entonces, como una especie de ofrenda a la misma, es que hará esta muerte. Y va a ser detenido por Warlock, entre otras personalidades que lo van a intentar detener, pero el más importante se llama Warlock, que es un héroe muy importante en Marvel, que se lo considera como el Superman de Marvel. Que este personaje hasta el día de hoy no lo hemos visto en el MCU, o sea, en la cuestión del cine, pero sí se verá en la reciente, muy reciente película estrenada, que es la de Guardianes de la Galaxia Volumen 3, de donde va a aparecer. Pero conociendo las cosas que hace Marvel, yo la verdad no le, no le tengo demasiada fe. Bueno, vamos ahora a lo que sí serían las piedras con respecto a lo que sí ha aparecido en las películas. ¿Sí? Voy y pusiste primero la piedra del alma. Esa piedra del alma, si no me equivoco, se la llama también Hammer en el universo. Y hasta el momento se sabe poco esta gema y con respecto a lo que conllevan en las películas, porque sus poderes son la capacidad de absorber las almas de las personas. Estas almas residen dentro de la gema donde hay un paraíso. Pero esta gema intenta adueñarse de la personalidad de su portador y si el alma es muy malvada, puede poner en peligro también al universo. Tenemos a alguien que tiene la capacidad de absorber cualquier alma de cualquier ser y utilizarla incluso para su propio beneficio. Bueno, sería algo bastante destructivo. Sigamos con la siguiente, Lucas. Sí, ahora vamos a hacer la trivia. Bien, ¿qué les parece? La gema del alma pertenece a la ética, a la metafísica o a la política. A ver si la acierta. Veamos.
¿Hay tiempo? Bien. ¿Cómo? ¿Hay tiempo? ¿Qué Me tiempo quería se poner brinda música acá? de suspenso, pero no llegué a engancharla. Dejemos que lo elija la Bueno, gente, a ver. ¿cómo? ¿Qué dirán las personas que están viendo, ¿no? ¿Qué Sí, dirán? sí, sí, sí. Bien, les decía que puede haber diferentes criterios para decir yo elegí un criterio, puede haber otros criterios, pero yo elegí uno, así que tienen que adivinar cuál es mi criterio. Bien, bueno, no es metafísica ni la política, yo elegí la ética, ¿por qué? Porque para Aristóteles, la teoría ética tiene que ver estrictamente con su teoría sobre el alma, ¿sí? De hecho, su división en alma racional y alma concupiscible tiene que ver mucho con cómo concibe la ética en virtudes éticas y virtudes dialécticas, ¿sí? Bueno, sigamos. Digamos. Oh, la gema del espacio. Espectacular. Es la de color azul. Recuerden que en el universo del MCU de Marvel también se la conoce con el nombre de Tesseracto, ¿sí? Esta gema tiene el poder de transportar a su portador a cualquier lugar del universo y la persona que lo utilice puede llevarse consigo a un objeto o incluso a otra persona. Apareció por primera vez en la escena postcrédito de Thor, ¿m? Y Cráneo Rojo utilizó esta gema para darle todo el poder y el armamento desarrollado a Hydra, según lo que vimos en Capitán América The First Avenger. Luego, en Avengers, demostró que este Tesseract es capaz de crear agujeros de gusano, con los que utilizaría Loki, por ejemplo, para transportar los Chitauri a Nueva York en un intento de conquistar la Tierra. Terminaría con esto. También la gema es la que se robaría Loki, y así empezaría en el MCU la serie propia de Loki. Bueno, buenísimo. Sí, la gema del espacio, la gema que era, como vos decías, el tercer el tubo ese que aparece en la primera película. Sí, sí, sí. Veamos. La gema del espacio puede ser política, física o metafísica. A ver, ¿cuál es? ¿Qué les parece? Está Bueno, Bueno, que con difícil, la trivia vayan completando, viste, los comentarios, a ver cómo fue con claro. cada sí, uno. sí, sí, sí. Bien, política no es una cuestión política, una cuestión del Estado, del espacio, que podría ser, pero porque el Estado forma parte de un determinado territorio, pero no. Metafísica tampoco, porque no es un fenómeno metafísico, sino que es física, sí, porque el espacio es un fenómeno físico, por eso elegí física para el espacio, ¿sí? Bueno, sigamos. Digamos. Bien, la gema del ego. Como La les gema del estoy haciendo ego. Sí, menos, sí, sí. esta séptima gema, de poder desconocido, de hecho en las películas no aparece, conocida también como el ego, tiene la conciencia del némesis. Permite a las demás obrar, en la demás gema, ¿no? Obrar independientemente, por lo que se reencarnaron en un ser llamado Némesis, que destruyó y recreó el universo como una amalgama de realidades alternativas. Esta séptima y última gema es de color blanco y parece contener la conciencia del antiguo ser todopoderoso. Esta gema da a las otras seis la capacidad de poder actuar independientemente y seguir con su cometido original, que es el de, por ejemplo, crear universos. Y esta última se perdió tras el conflicto de los Vengadores con el Ultra Force, que eso forma parte de los cómics. Bien, ¿qué sabemos nosotros en nuestro mundo, ¿no? Si es que vivimos en una especie de what if, según la postura que tendría Marvel. Para nosotros la palabra ego viene del latín, que a su vez también viene de la palabra griega ego, que significa ni más ni menos que yo, ¿sí? Y bueno, este poder estaría muy relacionado con la propia voluntad del sujeto y la capacidad que tendría de destruir o de construir. Muy bien, sí, significa yo. De ahí la palabra, por ejemplo, egoísta o egocéntrico, siempre significa yo. Bueno, acá ponemos, a ver, psicología puede ser antropología o puede ser ética. ¿Qué les parece? Psicología, antropología o ética. Ujú. A ver. Yo me inclinaría por la psicología, ¿qué te parece, Lucas? Sí, Entonces yo podría voto por ser. antropología, así hacemos variación, y Sí. ahí después termina siendo Bueno, ética. Claro. yo elegí acá estas dos, psicología y antropología. Principalmente porque antropología, en la filosofía moderna, cuando Descartes empieza con el estudio sobre el yo, algo que como yo entiendo no se había dado antes, empezó lo que es el antropocentrismo, ¿no?
el estudio de la filosofía a partir del yo y del hombre, ¿no? Y psicología, porque psicología también estudia el yo. De hecho, cuando Freud hace su primer tópico, habla del yo, el yo y el ello, ¿no? Por eso elegí yo. Bien, sigamos. La gema de la mente. A ver. Uy, la gema de la mente. Esa está muy interesante, que es la gema de color amarillo. En la gema de la mente originalmente, como la presentó Marvel, estaba en el cetro, sino que tenía Loki, por eso que quien tocaba con el cetro lo podía llegar a perturbarlo. Pero bueno, este mismo cetro tiene el poder de moldear la realidad y de conceder deseos materiales. En The Avengers, Thanos le da a Loki un cetro que le permite controlar la mente de las personas y proyectar energía. Y ese mismo cetro cae en manos del líder de Hydra, Baldwin Strucker, a quien vimos junto a los gemelos Quicksilver y Scarlet Witch. Recordemos que Quicksilver moriría en la presentación, ¿no?, de una de las películas. Después de los créditos de Capitán América de Winter Soldier. En Avengers Age of Ultron, el cetro se revela para contener la gema de la mente y tiene una inteligencia artificial que le concede la sensibilidad al programa de Ultron, que entonces incorpora la gema en la cabeza de, ni más ni menos, nuestro superhéroe Visión. ¿Sí? A ver con qué lo relacionaremos. Bueno, buenísimo. A ver, gema de la mente. ¿Cuál les parece que es? ¿Gnoseología, epistemología o lógica? ¿Qué les parece a ustedes, Laureano, Luis? ¿Cuál es? Yo me quedaría por nociología. Yo Bueno, también, digamos, podría ir con cualquiera de las tres, Sí. pero también, de hecho, en clase lo tengo relacionado directamente con la gnoseología. sí, sí, bueno, al final elegí las tres, sí. Las tres porque las tres tienen que ver con la cuestión de la mente. La sociología es la teoría del conocimiento y la de corregir la mente. La epistemología también tiene que ver con el tema de la ciencia y la lógica también. Bueno, eso es lo que elegí yo. Aparte, Lucas pensaba de episteme, ¿no? Como la contraposición que hace entre episteme y pistis que hace la de Platón, ¿no? Sí, Entre sí, lo que es saber o lo que es hablar sin saber, básicamente. claro, claro, muy bien. Bueno, sigamos. Paradoxa. Sí. La gema del tiempo, esta me encanta. Ah, la del tiempo. La del tiempo. Pues es que eso es algo de modo totalmente personal. Es la gema que más me gusta a mí, pero bueno, es Sí, a mí una también. opinión. La del tiempo, también llamada Ojo de Agamotto, como nos presentan en las películas, es la gema que fue encerrada justamente en este ojo por el primer hechicero supremo de la Tierra, Agamotto, un maestro de las artes místicas que puede utilizar la gema para alterar y manipular el tiempo. Miles de años después, en Doctor Strange, el Doctor Stephen Strange aprende a usar el ojo y lo usa para salvar a la Tierra de Dormammu. ¿Se acuerdan que había entrado en la película en una especie de repetición, de tedio que le causaba estar encerrado con esta deidad y no podía salir de ese universo para intentar vencerlo, amenazando con atrapar al demonio en un bucle de tiempo hasta que abandone sus planes de destruir la Tierra? Tenemos con cuál le relacionaremos ahora. Bueno, y después, ¿qué pasa en Infinity War con el tiempo, Además? Ah, no quiero decirlo todo, quiero también la gente se trate de imaginar o de recordar. En la gema del tiempo hay una secuencia que está muy interesante donde el doctor Banner habla con la anciana, y no sé por qué razón en los cómics es un anciano, pero bueno, es Marvel. Habla con la anciana y les explica qué pasaría, la posibilidad que tienen ellos de robar las gemas después de devolverlas exactamente en el lugar donde salieron, para intentar de esa manera contrarrestar la amenaza tan funesta de lo que es Thanos. Pero la anciana les explica que se va a hacer, si hacen eso, se va a hacer efectivamente otra línea del tiempo distinta. Y que eso es lo que pasaría y estaría mejor explicado en la serie de Loki. Claro, claro, y de hecho, después cuando Doctor Strange sigue dando la zona del tiempo a Thanos, es porque vio un millón de posibilidades Ah, el Doctor Strange. de ver cómo vencer a Thanos, y solamente uno en un millón Sí. podía vencer a Thanos, porque justamente la zona del tiempo le Lucas, permitía ver el futuro. sí, ese fue el meme más grande que recibió el Doctor Strange. Aplicado a todo. Sí. Sí, 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 mejor. Bueno, veamos. Gema del tiempo, A ver. pertenece a la metafísica, a la psicología o a la física. ¿Qué les parece? A Hmm, ver, Gabriel, ¿qué te parece? interesante. Yo me jugaría por dos. Pues, ¿puede ser dos? Sí, sí. Yo me jugaría por metafísica y física.
Sí, podría No, yo me voy a ser. jugar A por ver, yo no diría metafísica psicología. más que nada porque cuando Aristóteles habla de la metafísica, no pone el tiempo dentro de lo que es su libro metafísica, aunque podría llegar a ser en algún punto, ¿no? ¿Qué te parece, Luis? Mira, estaba pensando, si lo pensamos desde Platón, iría en metafísica, porque Platón entiende al tiempo como la medida del, entiende al tiempo como la imagen móvil de la eternidad. Yo creo que en el Timeo lo presenta así, entonces es un plan más metafísico. Ahora, pensando lo de Aristóteles, lo ubicaría en la psicología porque ya implica un ente que mide, o sea, la medida del movimiento según el antes y el después, ya implicaría la necesidad de una psicología que lo esté midiendo. Sí, Interesante, sí. Luis. Yo pensaba también desde Kant, un antimetafísico, como también él hablaba de estas categorías tiempo-espacio, ¿no? Como las del sujeto al momento de estar en contacto con el noúmeno también. Sí, en realidad yo eso lo iba a comentar después porque yo difiero en algunas cosas que se fueron presentando, pero como decía al principio, esto va variando teniendo en cuenta la trivia, ¿no? Va variando, y Luca muy bien lo dijo, es una cuestión de cuál fue el criterio que él utilizó. Pero, por Vale. ejemplo, espacio y tiempo yo lo uso en gnoseología, siguiendo especialmente a Kant, y porque además sirve para pensar el racionalismo con respecto al espacio, y después, bueno, la filosofía contemporánea con respecto al tiempo, como una preocupación bastante central en cada periodo. Sí, estoy de acuerdo con vos, Luis, porque aparte de la cuestión del espacio-tiempo en la época en la cual surgió, ya que lo nombró acá, también tiene mucho que ver, que no es ninguna casualidad, sino que hay causalidad, esta cuestión del expansionismo de Europa, nos empieza a apropiar del tiempo, de medir, ¿no? Con el reloj, no hace falta ya más un poeta, sino un constructor de relojes. Y hay una cosa muy interesante que aparece, perdón que saco un poco de esta película, ahí también me gusta analizar películas, que aparece en la película que es del cómic Watchmen, Los Vigilantes, en donde uno de los principales personajes, que es el Doctor Manhattan, estaba, digamos, el padre de él estaba prácticamente loco con esta cuestión del tiempo, por eso era relojero. El Doctor Manhattan, como adquiriría poderes en los que el tiempo no lo afecta a él, se desencantaría de eso cuando descubrió las reglas de la relatividad de Einstein. Por eso cambiaría de profesión. Tal cual, tal cual. No, sigamos. A ver, física, sí. El tiempo es un fenómeno que podría considerarse como un fenómeno físico. Sí, por eso lo puse así. Bueno, poder. Decime, bueno. O la del poder, interesantísima, interesantísima. El orbe también llamado. En Guardians of the Galaxy, la gema de poder está contenida dentro de un orbe, que es el que Ronan, el acusador, busca para Thanos. El orbe es capaz de destruir civilizaciones enteras, y Ronan trata de usarla para destruir el planeta Xandar. Sin embargo, los Guardianes de la Galaxia lo detienen y al final Star-Lord confía la gema al Cuerpo Nova, o al Nova Corps, para su custodia. Es uno de los poderes más fuertes de todos, en realidad. Bueno, bueno, buenísimo. ¿Qué les parece? A ver. ¿Pertenece a la política, a la ética o a la física, la gema de poder? ¿Qué les parece? Y así a priori yo diría la política. ¿Por qué? Y tiene por ahí, había mencionado a Luis hace unos minutos atrás, que había nombrado a esta cuestión de la decisión entre política y ética en Maquiavelo. Fue el primer filósofo que me vino a la cabeza y bueno, cuestión de política y poder es un referente. Igual, ¿qué pensás? Yo, siguiendo esa relación, me parece que iría tanto como en política como ética. Política porque implica realmente una relación de poder y si seguimos, por ejemplo, a Hannah Arendt, plantea que el poder no es el instrumento de poder, sino el poder es lo que surge del conjunto. Entonces es algo interesante pensarlo desde esa perspectiva que no es la común. Y por otro lado, en relación también con eso, desde la ética como un autopoderío que uno tiene sobre uno cuando alcanza, no sé, tener, no digo el orden, pero al menos una tranquilidad ética. Bueno, bueno, buenísimo. Sí. Yo elegí la política, ¿por qué? Porque generalmente los políticos son, cuando se postulan y son elegidos como gobernantes, tienen una buena cuota de poder sobre la población sobre la que gobiernan, ¿sí? Y ese poder generalmente puede corromperlos. Ahí está el problema del lucha de la búsqueda de bien común y la búsqueda de bien propio, ¿sí? La gema de la realidad, a ver, Lorena. La última, la de color rojo, o también llamada en el universo cinemático de Marvel como Éter.
Éter fue tomada por el elfo oscuro Malekith, y se dice que esta gema es capaz de destruir los 9 reinos, recordemos para la mentalidad de los nórdicos como el dios Thor, ¿no? Los 9 reinos y devolver al universo su estado del pre-Big Bang. Los asgardianos confían el éter al coleccionista, al final de Thor de Dark World, para separarlo del Tesseract, ya que consideran imprudente tener varias gemas juntas. Tiene un inmenso poder el éter de realidad y puede justamente alterar la realidad, que lo hace de hecho Thanos en Infinity War. Bueno, ¿qué les parece? Ya va a ser más fácil quizás. ¿Física, política o metafísica? Yo me inclinaría a la metafísica. Yo ¿Cómo? también. Yo me Sí, inclinaría a la sí. metafísica. Sí, Claro. sí. La verdad que no hay mucha duda porque la gema en realidad elegí metafísica porque estudia la probabilidad de función de las cosas más allá de la evidencia estrictamente empírica, ¿no? Como que más allá de la física, la física, la naturaleza de la materia, ¿sí? Bueno, y así tenemos el guantelete de la filosofía. Ahí está. Claro, el guantelete que puede ser usado tanto para el bien como para el mal. Aunque en la filosofía también se podría discutir qué es el bien y qué es el mal, ¿no? Si lo puedo usar Thanos, se lo puede usar Iron Man, básicamente. Claro. Sí, me parece un punto interesante porque de hecho la filosofía realmente te lo permite. Que vos sepas de ética no significa que seas éticamente bueno. Eso es algo que también va apareciendo en general, pero especialmente en la ética contemporánea. Pero tener acceso a estas disciplinas, poder estudiarlo, nos permite esta dualidad, ¿no? Podemos ser Thanos, podemos ser Iron Man. Depende qué es lo que queremos hacer también con estas herramientas. No, que yo pensaba en el sacrificio de Tony Stark, que él lo eligió, ¿no? Por la cuestión de sus ideales. Me viene a la cabeza Sócrates, ¿no? La cuestión de la coherencia de su vida y haber entregado su vida también por unos ideales muy fuertes. De manera tal Claro, que, si no me equivoco, filósofos posteriores ya cristianos, creo que no ellos fue San Jerónimo, creo, que haría este parangón, ¿no? Entre Sócrates y Cristo, incluso hasta, aunque haya vivido incluso antes, pero bueno, la cuestión también, ¿no? Del sacrificio, de la coherencia de vida, de la ética, de la preocupación por la verdad, etcétera, etcétera. claro, incluso se podría pensar que no es solamente que se puede usar la filosofía, o sea, no dividir los fondos de su concepción filosófica, sino también usar la filosofía para instrumentar un genocidio incluso, si se podría usar, si se usa mal, Sí. evidentemente, pero igual también sería discutible para algunos si usar mal, hay un modo de usar mal la filosofía en ese sentido. Vos sabés que, Lucas, pensando en esta cuestión del genocidio de Thanos, yo había dado ya hace un tiempo atrás en un programa de radio donde estaban unos colegas una charla sobre Thanos y Malthus, el filósofo y sociólogo Malthus, y le puse la charla Maltanos. Esta cuestión, ¿no? Del enfoque que tenía Malthus con respecto al exceso de la población mundial y lo que va a ser la falta, según él, ¿no? De alimentos o lo que fuere, o de productos como tal para que la humanidad se siga sosteniendo. Y, o casualidad, estamos viviendo algo parecido hoy en día. Bueno, buenísimo. Así es que ya acá ya estaríamos terminando. No sé si quieren decir algo más, Laureano, Luis, a modo de conclusión. Ah, bueno, no, en primer lugar, bueno, agradecerte, Lucas, agradecer también a Laureano este espacio de charlas, digamos, también a aquellos que vayan a ingresar y a ver este video, a ver de una manera también distinta la filosofía, me parece que es interesante. Algo que me quedé pensando recién por lo que dijo también Laureano, me parece que está bueno tenerlo en cuenta, es que probablemente la persona que junte esas gemas, que junte todas las gemas, se acerque más a Tony Stark que a Thanos. Porque normalmente cuando se hace un mal uso de la filosofía, lo que se suele usar es una parte de la filosofía. Por ejemplo, eh, por ahí es conocido el fragmento de Aristóteles con respecto al carácter de los jóvenes, cuando hace ese relato del carácter propio de los jóvenes, que pareciera que está describiendo a un adolescente de nuestra época. Eso tiene muchos usos. Uno puede ser para acompañar al estudiante, al adolescente,
especialmente cuando aparece esta volubilidad en lo que van decidiendo o la posibilidad de manipularlos, ¿no? Al no haber sido engañado tantas veces, el adolescente, es fácil de engañarlo. En cambio, cuando va pasando el tiempo, es más difícil de engañarlo. Y normalmente ese engaño aparece de parte de alguna corporación o alguna empresa o alguna persona que quiere aprovecharse de esa confianza. Entonces, es probable, me parece, que es probable que quien completa estas gemas suele ser más cercano al filósofo que a un aprovechamiento del adolescente. No significa que sea siempre así, pero me parece. Teniendo en cuenta también lo que decía Laureano recién con respecto a Sócrates y Tony Stark, porque en general vemos que la mayoría de los filósofos, no terminan siendo personas exitosas, o lo que el mundo entiende como personas exitosas, sino que hay un estudio de la realidad donde no siempre es comprendido. Paradigma de eso es Sócrates, pero fue con Platón, si seguimos caminando pasa Kierkegaard reclama o plantea lo mismo, Nietzsche plantea lo mismo. Muchas veces se lo reconoce después y no en su momento. No sé si más o menos me explico en esa relación. Claro, claro. A ver, le iba a decir que la idea de las gemas fue una idea de Luis Lanza, que lo prestó para darlo en clase, para dar el tema de las ramas. Y se me ocurrió hacer un video, porque creo que a muchos profesores y también alumnos les va a servir como elemento didáctico para las clases. De hecho, yo imprimí unas hojas, unas gemas, unas imágenes, para ir poder empezar a lo que es muy didáctico. Sí, además Luis tiene las gemas ahí en un cafecito. A ver, Ya, Luis. en realidad, pues, tiene una doble manera de presentarse. Esto es lo que usamos en clases, si me abro la cámara, me permito tomar. Yo no uso todas, uso solamente las 6 de las películas, haciendo la salvedad, como decía Laureano, que no coincide con el cómic, pero como la mayoría de estudiantes suelen recordar más las películas que el cómic, usamos estas gemas. Y por otro lado, porque muchas veces las aulas virtuales me permiten también entregar la gema a la persona que completa un espacio diferente. Por ejemplo, nosotros la primera unidad vemos metafísica, y cuando el estudiante completa la unidad de metafísica, porque aprobó la unidad de metafísica, adquiere la gema, y no es esta porque tengo una sola, porque es muy difícil conseguir estas cositas de estos colores justos, y bueno, esto lo tuve que rebuscar por todo Rosario prácticamente. Ahora las aulas virtuales por ahí permiten entregar las gemas y se hace algo interesante. Si es que al estudiantado le interesa el universo de Marvel, si no les interesa, hacemos otro camino. Bueno, Mauricio, ¿querés decir algo más? No, me sumo también el agradecimiento, como decía Luis antes, de este espacio, Lucas. También intercambiamos riqueza y uno siempre se lleva más de lo que trajo, lo cual para mí es muy bueno. A mí me gusta hacer estrategias como las que hace Luis. Yo juego juegos de mesa, un juego de mesa de filosofía. Se llaman Los viajes del Capitán Foucault. Y por ahí cuando mis chicos de quinto año no están en Bariloche y tengo la mitad del curso, suelo jugar con ellos. Así que esta cuestión de llevar los friki al aula es, a mi entender, ¿no? Más que exitosa. Y por otro lado, un poco, bueno, recalcar lo que dije hace un ratito atrás. Por ahí, todo este conocimiento, la filosofía como tal, que siempre se le intenta dejar solamente en el último año, por antes estaba en cuarto año, está solamente en quinto, y vamos a ver por cuánto tiempo, vamos a ver con qué orientación quieren que la sigamos dando, es muy interesante para preguntarse. Hay unos lugares del mundo, en donde, por ejemplo España, en donde han sacado la palabra estética y la filosofía la quieran sacar directamente de secundario. Yo espero que esos tiempos aciagos no lleguen a nuestro país, porque de seguro si atacan a la filosofía es porque saben que es efectiva, saben que es el camino para ir hacia la verdad, saben que es el camino para pensar por sí mismos, saben que es el camino para encontrar el sentido de la vida. Así que más que nunca, luchemos por esas gemas y seamos como Iron Man. Totalmente, totalmente. Bueno, gracias hermanos, eso es todo por hoy. No se olviden suscribirse a mi canal, de poner me gusta. Creo que lo veo en mi canal de YouTube, ¿no? ¿Puede ser? Sí, se llama Charlas Frikilosóficas. Listo, listo, bueno, síganlo. Así como hermanos, chao, nos vemos, hasta luego. Hasta luego.